Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Café Bartolino acá en www.ecoradio.com. Esta es la cita de todos los viernes aquí en Ecoradio 7 de la mañana, hora Colombia. Transmitimos a través de www.ecoradio.com, estamos también a través de la página de Facebook de Ecoradio y a través del canal de YouTube de Ecoradio. Y a los 8 días en el canal de YouTube de Asia Bartolina, muy amablemente Asia Bartolina lo sube a su canal de YouTube porque este es un programa que lo hacemos en asocio con Asia Bartolina. La verdad, y siempre lo he dicho, nunca me voy a cansar, nunca me voy a cansar. Cada programa que hacemos de Café Bartolino es un honor, es un privilegio contar con cada Bartolino que nos regala su tiempo, porque es compartir un tiempo para compartir sus experiencias aquí en Café Bartolino. Y hoy, como seguimos en la conmemoración de los 80 años de nuestro colegio en La Merced, pues la verdad tengo un invitado muy especial. Eh, es un bachiller, un Bartolino del año 1948, Jaime Gómez González, que muy amablemente aceptó la invitación para que hablemos de esos momentos. Jaime, bienvenido a este Café Bartolino. Muchas gracias, César. Es un placer ustedes recordar viejos tiempos que fueron excelentes. Jaime, y pues vamos a hablar de muchas cosas hoy. Yo sé que el tiempo nos va a quedar escaso y vamos a tener que hacer otros programas contigo porque, pues, a los que conocen a Jaime Gómez saben el personaje que es. Y quiero, con el permiso tuyo, como te lo decía ayer, dedicar este programa a todos los médicos bartolinos en esta época que estamos viviendo, donde ustedes le ponen el pecho a esta situación tan compleja y de nuestro colegio, pues los médicos hacen parte fundamental porque tenemos compañeros así como tú, importantísimos, y hay muchos médicos bartolinos haciendo una gran labor en el mundo porque realmente ustedes tienen la gran fortuna de estar no solamente en Colombia, sino de trabajar en cualquier parte del mundo. Entonces este programa es en honor a todos los médicos bartolinos. Y no sé si ya habrá bartolinas médicos, me imagino que sí, porque ya como el colegio ahora tiene la posibilidad de que hay hombres y mujeres, pues obviamente ya me imagino que habrá mujeres médicos bartolinas que dedican su tiempo, su pasión y su amor a esa bella profesión. Entonces, Jaime, pues de verdad que quiero arrancar, Jaime, que nos hagas una breve reseña de lo que es tu vida profesional, porque es que, aunque nos vamos a concentrar en la historia del colegio, yo sí quiero que brevemente nos cuentes, nos hagas una pequeña reseña de tu desarrollo profesional. Con mucho gusto. Yo ingresé al Colegio de San Bartolomé de la Merced en 1941, a primero de bachillerato. El rector era el padre Francisco Javier Mejía y el prefecto era el padre Barón. Con ellos estuvimos varios años, después cambiaron, pero tuvimos presentes. Recuerdo con mucho cariño al padre Jesús Emilio Ramírez, al, al padre Giraldo, al padre Forero, a Granaditos, a Wenceslao Escobar, nuestro profesor de física, a quien llamábamos muy cariñosamente a Tomito, al hermano Becerra, a los otros hermanos vascos que nos enseñaron a jugar pelota ya en el muro del colegio. Eh, ya jugamos mucho tiempo, muro, pala larga, con los compañeros de ese año. Pues te agradezco mucho que me felicites a todos los médicos porque realmente han sido la primera línea en esta pandemia y muchos han sufrido las consecuencias del virus COVID-19, entregando su vida a, por atender a los enfermos. Fue una situación lamentable hace unos pocos meses cuando un médico de Barranquilla fue atacado y fue amenazado de muerte porque uno de los enfermos falleció. Desafortunadamente no tenemos tratamiento para
el COVID-19, con excepción de la vacuna. Yo ya empecé la primera dosis de la vacuna y espero que muy pronto en Colombia ya tengan esa vacuna para acabar con esa pandemia terrible que acaba de destrozar muchísimos hogares. Eh, Como te dije, salí, tuve unos profesores magníficos, unos compañeros excelentes, muchísimos médicos. Y al terminar el colegio, ingresé a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional en Bogotá, en donde cursé mis estudios y me gradué o terminé los estudios en 1955 y me gradué el año siguiente. Hice medicatura rural en Biotá, en una ambulancia del departamento de Cundinamarca. Hice un internado en el Hospital de San Juan de Dios y un primer año de residencia en neurología. Después, con una beca de la beneficencia y un préstamo de CETEX, viajé a Nueva York para estudiar en la Universidad de Columbia, en el departamento de neuropatología. Ahí en la Universidad de Columbia, en el Hospital Presbiteriano de Nueva York, existía el Instituto Neurológico, en donde yo asistía todos los días a las conferencias que daban. Al año siguiente estuve en el Departamento de Neurología de la Universidad de Nueva York con el profesor Bender, una persona muy eminente, muy conocida, quien me enseñó el método socrático para que llevara a Colombia cuando regresara. Pero mi destino era ser neurocirujano y entonces en 1959, 1960 estuve en el Hospital de San Vicente, en el departamento de neurocirugía, con el doctor Mahoney, y allí me nombró jefe de residentes. Regresé a Bogotá y empecé a trabajar o a iniciar el servicio de neurocirugía en el Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos. Después de un año tuvimos una realización muy satisfactoria porque tuvimos más de 100 niños operados con una mortalidad supremamente baja. Jaime, Ahí, y ahí yo lo que has contado y he dejado que avances en la historia porque es maravilloso. Lo cuentas de una manera tan fácil. No, me fui con una beca a Nueva York, hice neurociencias, pero estamos hablando del año 56, 57, que solo viajar a Nueva York era ya una aventura, ¿no? Ahora, el tema del inglés, cuéntame, ¿cómo haces tú para presentarte en una universidad en los Estados Unidos para estudiar neurología y que te acepten? ¿Cómo hiciste con el tema del inglés? ¿Cómo era eso? Y ya en un rato nos devolvemos a la historia del colegio, pero esto es apasionante. bueno, en realidad la cosa fue muy interesante porque eh, yo estudié francés en la Alianza Colombo-Francesa durante 4 años, con el pensamiento de ir a especializarme en Francia. Pero un amigo llamado Juan Antonio Gómez me llamó y me dijo que necesitaban a un colombiano que fuera a trabajar en la Universidad de Columbia en Nueva York para hacer neuropatología. Entonces, pues me fui, hice un curso de inglés en la Universidad de América en Washington y empecé a trabajar en neuropatología. El primer año no fue muy difícil porque mis pacientes estaban todos muertos. En neuropatología era hacer autopsia. Lo único que me aterraba era cuando llamaban por teléfono y no podía entender absolutamente nada. Pero después, ya de un año, ya llegué a la parte clínica y ya me podía defender y podíamos comunicarme muy bien con los pacientes. Qué maravilla de historia. Jaime, pues te voy a invitar, es decir, aquí en Colombia cuando regresas y me contaste algo que me parece espectacular, que tú fuiste el fundador aquí del Instituto Neurológico. Cuéntame un poco cómo fue esa historia, Jaime.
Pues esa es otra historia. Eh, Cuando estaba trabajando en el hospital militar, una noche me llamaron de la casa del doctor Alberto Lleras Camargo, que fuera a hablar por teléfono con los médicos de Lima, en Perú, en donde estaba hospitalizado el doctor Lleras. Ujú. Yo fui y conversé con ellos y les expliqué la situación. Eh, por la mañana, al día siguiente, me llamó Virgilio Barco y me dijo que fui a ir a Lima a ver al presidente Lleras. Le dije que sí, claro, absolutamente. Entonces me dijo, vaya a la Secretaría de Palacio para que le den el pasaporte. Lo están esperando en la Embajada del Perú para darle la visa y enseguida vaya y tome el avión presidencial para que lo lleven a la Negra y llegamos a Lima mucho más rápido. Así se hizo y tuve la fortuna de encontrarme en el avión con un viejo amigo que era el profesor de la Universidad de Neurocirugía de la Universidad Johns Hopkins, el doctor Earl Walker, que había sido mandado por el presidente Kennedy también para atender al doctor Lleras. Entonces estuvimos en Lima, vimos al presidente, se hizo el diagnóstico y se decidió llevarlo a Baltimore, a Johns Hopkins. La embajada de Colombia, todos los amigos colombianos allá en Lima, que nos atendieron extraordinariamente. El viaje se hizo rápidamente, llegamos a Baltimore y se hizo el diagnóstico nuevamente, se confirmó, se hizo la operación y el presidente se recuperó. 3 años más tarde estaba operando a un señor, a la esposa de un abogado muy distinguido, y vio que para ir a la operación yo tenía que llevar una maleta cargada de instrumentos, porque Ujú. en la clínica donde yo trabajaba no tenían instrumental para hacer neurocirugía. Entonces él me preguntó si se podía hacer algo. Y dije, claro, pues, lógico, se puede hacer un instituto neurológico. Entonces él hizo una donación de $100 y yo otra de $100. Hicimos los estatutos como una fundación sin ánimo de lucro y se constituyó una junta directiva. Yo fui a donde el presidente Lleras y me dice, pero es que yo ya traté de hacer un instituto de cardiología y no pude. Y bueno, presidente, pues, hagamos otro intento. Ujú. El intento es que trabajamos desde 1966, que se hizo la firma de la escritura en la casa del doctor Lleras, eh, hasta 1987, cuando cumplí 55 años y decidí venir a los Estados Unidos, donde estaban todos mis hijos, que han venido en la universidad. Ese es otro cuento. Pues no, es Entonces que hicimos el instituto, sí, lo dejamos funcionando en 1987 y lamentablemente 9 años después, en 1996, fue clausurado. Nosotros sí, teníamos un comodato con la Universidad Javeriana y decidieron terminar de concluir el instituto y lo cerraron y lo dedicaron a lo convirtieron en un salón de clases para sí. los estudiantes de la universidad. Hoy en día funcionan en salones de clases. Bueno, Jaime, vamos entonces a hacer una pequeña pausa porque quiero mostrar el video de lo que hoy es el colegio en la actualidad. Y hacemos una pausa, Jaime, y ya retomamos esta charla y ya nos concentraremos entonces en esta bella historia que vamos a comentar hoy. Pero antes, Jaime, voy a aprovechar eh, para comentar que Asia muy amablemente me ha mandado los datos de los Bartolinos, de los que contamos con sus datos en Asia Bartolina del año 48. Y quisiera en este momento recordarlos para ir introduciéndonos en este mundo Bartolino. Obviamente son tus compañeros de curso Daniel Espinosa Fajardo, Jorge Sí, Frese Torres, sí, Germán Gastelmondo Vázquez, Darío sí, Gil
Hernández, Otto Sí, León Pavón, Diego sí, Llorente Martínez y Guillermo Páez Roa. Es que estamos sí. hablando de la generación del 48. Han pasado unos calendarios, han pasado unos calendarios y es un honor de verdad poderte tener acá, sobre todo porque, como ya todos lo pudieron ver, tenemos a un gran Bartolino que ha hecho historia, que realmente su vida profesional, su trayectoria profesional nos llena de orgullo. Porque aunque no nos vamos a centrar en ella hoy, porque hay que hacer otro programa de esto con Jaime, pues vamos a hablar de la historia del colegio, de toda esta época del 41 al 48. Y bueno, vamos a ver entonces el video del colegio y ya regresamos aquí a Café Bartolino. Café Bartolino pasa todos los viernes a las 7 de la mañana, hora Colombia, aquí en www.ecoradio.com. Estamos también en la página de Facebook de Ecoradio, en el canal de YouTube de Ecoradio y también 8 días después en el canal de YouTube de Asia Bartolina. Ahí está también los programas que hemos venido realizando. Hace 8 días tuvimos un programa muy bello con el profesor Jorge Rodríguez donde recordamos toda esa historia del colegio. Entonces, Jaime, ya en un momento retornamos. Nuevamente, mil gracias, Jaime, por estar con nosotros aquí en Café Bartolino. Entonces, ya volvemos. Con mucho gusto. Para iniciar un camino, hace falta estar seguro. Cada pequeño detalle debe tenerse en cuenta. Y para dar los primeros pasos, se requiere apoyo. Este, en particular, es el camino del aprendizaje. El sendero más gratificante que podrás recorrer. Un sendero lleno de asombro, emociones, momentos felices y recuerdos imborrables. Con días llenos de descubrimientos, enseñanzas y compañía. Las aspiraciones y los sueños serán el motor de viaje. Y el amor al conocimiento será el combustible. Recuerda que el amor es la fuerza más poderosa para cambiar el mundo. Todos los pasos que recorriste en este sendero te han conducido hasta este punto y son la prueba irrefutable de que soñar vale la pena. Allá afuera hay un mundo esperándote con los brazos abiertos. No pienses en faltar a la cita. Bueno, estamos restableciendo la comunicación con Jaime. Estamos haciendo aquí toda la maroma. Eso, Jaime. Ahí estás ya, Jaime. Bueno, lo logramos nuevamente. Estamos con Jaime. Regresamos aquí a Café Bartolino en Ecoradio, otra forma de hacer radio. Bueno, Jaime, ahora sí, vamos al grano, porque hemos contado rápidamente tu historia, médico, neurocirujano. Jaime, 1941. Ahí estás perfectamente, Jaime. ¿Me escuchas ahí? Sí. Jaime, ¿me escuchas? Sí. Excelente, ahí yo te escucho. Eh, Ahí te escucho. Ahí estás bien. Ahí estás bien. Jaime, ¿me escuchas? Ay, mira, hazme un favor. Vamos a hacerlo por acá, vamos a hacerlo de una manera que yo sé que no es la más indicada, pero vamos a hacerlo por acá, vía telefónica, para que lo logremos tener, porque si no creo que no lo vamos a lograr. Entonces, permítame, yo me acomodo. Realmente no es lo indicado como lo estoy haciendo en este momento, que lo estoy improvisando completamente. Aquí en Ecoradio. Bueno, Ecoradio es otra forma de hacer radio. Jaime, ¿me escuchas ahí? Sí, te estoy escuchando. 1941.
tú vienes de hacer un recorrido por muchos colegios de Colombia. Cuéntanos, ¿cómo es esa llegada tuya a nuestro colegio, a San Bartolomé de la Merced? Bueno, mi papá fue oficial del ejército. Y entonces tuvimos que viajar a muchas ciudades del país. Por ejemplo, estuvimos cuando vivíamos en Florencia, Caquetá, no había colegio. Yo tenía 2 primos allá, hijos de una hermana de mi papá, y el padre de ellos y mi papá se reunieron y consiguieron un profesor, se llamaba el señor Cerquera, y nos hizo un colegio. Ahí vinieron otros niños a estudiar con nosotros nuestras primeras letras. De ahí de Florencia estuvimos en Tunja, en el Colegio Salesiano Maldonado, después en Pamplona, en el Colegio San José, en Cúcuta, en el Colegio del Sagrado Corazón. Tengo que enumerar todo: Manizales, el Colegio de Cristo, bueno, en Popayán, en el Colegio Champañá, etcétera, etcétera, etcétera. Estuve en 11 colegios primarios hasta que llegué a Bogotá y mi mamá decidió que ya no nos movíamos más, que teníamos que quedarnos ahí para hacer el bachillerato en el Colegio de San Bartolomé, porque a ella le parecía que era el mejor colegio que había en Colombia. Uh-huh. Sensacional. Y llegas en el año 1941 a cursar. ¿Qué curso, Jaime? Primero de bachillerato. O sea que llegaste a estrenar. ¿Cómo fue esa entrevista? ¿Quién te entrevistó? ¿Cómo fue esa llegada al colegio? Hombre, no, eso sí, tal vez no me puedo acordar de los detalles de esa cosa, pero te cuento que éramos 4 grupos, éramos más o menos un poco más de 100 alumnos en primero de bachillerato y terminamos 107 de sexto de bachillerato. Pasaron muchas cosas durante esos años. Pero Jaime, no, momento, no te vayas todavía del año 41, porque es que en el año 41 estás estrenando colegio. ¿Qué recuerdas de ese primer día de colegio, llegar al colegio nuevo? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poco de eso, de ese momento. Pues el rector era el padre Mejía. Uh-huh. El padre Mejía era un hombre grandísimo, altísimo, fornido, que le daban un apretón de manos que casi le dejaba la mano rota a uno. Y el padre, el prefecto era el padre Barón, que era una persona supremamente amable, muy querido. Nos recibieron supremamente bien a todos los estudiantes. Nosotros, ¿qué te digo? Pues rápidamente nos adaptamos a todos los profesores. Me acuerdo mucho del señor Bernier, del profesor Hue, que nos daban clases de inglés, tuvimos clases de botánica, todo el pensum de bachillerato que seguimos en esa época. Fue una época extraordinaria, en donde conseguimos unos amigos eternos que nos han acompañado toda la vida. Jaime, y estrenar instalaciones, ¿cómo fue ese colegio nuevo? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de estrenar colegio? En realidad, pues teníamos la división en donde nos encontrábamos todos a estudiar, y después había aulas en donde había unas bancas en donde cabíamos 5 estudiantes en cada banca. Que eran unos salones más o menos de unos 30 alumnos que recibíamos las enseñanzas. Todo estaba completamente nuevo. Uh-huh. Eso fue una época extraordinaria. Aprendimos a jugar muro, jugábamos fútbol, hacíamos deportes. Y ahí te quiero preguntar algo, porque dentro de la historia del colegio sabemos que la primera cancha de fútbol en Bogotá fue la del colegio. ¿Cómo era eso, sí, Jaime? Claro. ¿Cómo fue esa historia de esa época? ¿Que a ti te gustaba el fútbol, lo practicabas? ¿Cómo era tu historia ahí en el colegio con el fútbol?
esa cancha existía desde que estaba el lote, eso fue anterior al edificio. Ujú. En esa cancha lo usaban inclusive profesionalmente para jugar fútbol. Fue una de las primeras canchas que hubo en Bogotá. Y nosotros pues allá íbamos y jugábamos, bien o mal, pero jugábamos, corríamos como locos. Ujú. Pero el deporte favorito allá de todo el mundo era el muro, la pelota vasca que nos enseñaron los hermanos vascos que trabajaban en el colegio. Y Jaime, una pregunta, ¿hace cuánto no vas al colegio en esta época? Es decir, ¿cuándo fue la última vez que visitaste al colegio? 1948. ¿No has vuelto al colegio? No. Bueno, Nunca volví al colegio. en el programa de hoy hemos pasado los videos del colegio actual, lo vas a poder ver para que veas obviamente Sí. la transformación que ha tenido el colegio durante estos años, pero quisiera preguntarte, de esa época, ¿cuáles eran los edificios que usted, o sea, que tenía el colegio? Me imagino que el edificio principal es grande, que da contra la Quinta, pero hacia adentro, ¿qué otras instalaciones había, Jaime? Mira, durante el periodo que yo estuve allá construyeron la capilla. Existía la primaria en la parte más alta, de más abajo hacia el occidente estaba en la cancha de pelota vasca. Había otras canchas de pelota vasca ahí que todos usábamos. Y el campo de fútbol, el Instituto Geofísico de los Andes, en donde estaba el sismógrafo que manejaba el padre Jesús Emilio Ramírez, Sí. una eminencia a quien todos admiramos y recordamos con muchísimo cariño, como uno de nuestros profesores. Jaime, precisamente veo que eso lo recuerdas con mucho cariño porque en las conversaciones que hemos tenido para preparar el programa, pues claramente lo recuerdas con mucho cariño. ¿Cómo era esa experiencia con ese centro geofísico? ¿Qué les enseñaba a él? ¿Cómo era esa experiencia? No, esto era una cosa completamente aislada, separada, allá no nos enseñaba, allá íbamos de curiosos nosotros a mirar el sismógrafo. Eso eso quedaba arriba del campo de fútbol, ¿cierto? Sí, hacia el lado sur del campo de fútbol quedaba el instituto. Qué maravilla. Eh, Jaime, bueno, 1941, inauguración del colegio, imagino que el primer día de clases fue un día muy especial. O sea, yo me imagino que de pronto tienes algún recuerdo imborrable de ese día. ¿Qué recuerdas de ese día, Jaime? A uno le quedan recuerdos. Hombre, eso fue hace muchísimo tiempo. Sí, señor. Aquí estamos reviviendo la historia, Jaime. Y yo creo que es emocionante recordar. Mira, hace 8 días que puse nuevamente el himno del colegio, lo pusimos, pues obviamente para abrir Café Bartolino. Y yo hacía un par de años no lo escuchaba y efectivamente se emociona uno de sentir, de volver a escuchar el himno del colegio. ¿Cuál era el himno del colegio? ¿El mismo de siempre o en esa época cantaban otro himno? ¿Cómo fue esa historia? No. Yo creo que es el mismo de siempre, esos signos no se cambian. Bueno, no te lo voy a poner tan complicado de ponerlo a cantar ahorita, pero bueno, vamos a pasar esa ahí, esa me la quedas debiendo. Jaime, bueno, vamos al año de tu graduación. Y es que el tiempo en radio es muy rápido y yo sé que hay muchos temas para hablar contigo, pero vamos a ese año 48, porque yo creo que de eso sí te acuerdas de muchas cosas. Y ese fue un año que fue imborrable para la historia de nuestro país. ¿Cómo vivieron ese año 48? ¿Cómo fue eso, Jaime? Bueno, pues el 9 de abril fue una cosa espantosa, fue una insurrección horrible por la muerte de Gaitán. Ujú. Y el pueblo se sublevó, incendiaron todo, acabaron con los tranvías, vinieron al colegio, dispararon contra el edificio y sacaron la imagen de la Virgen que estaba a la entrada. Ujú. Cuando todos entrábamos ahí, tocábamos el pie de la Virgen, nos santiguábamos para entrar al colegio. Esa imagen la rompieron y pues todo el mundo estaba aterrado de lo que estaba pasando. Eso nunca había ocurrido en Colombia. Colombia era un país pacífico, pero
de un momento a otro la sublevación fue horrible. Yo me recuerdo que el 10 de abril mi papá me llevó al centro de la ciudad y todavía había francotiradores por ahí y se oían los balazos que venían y yo francamente no entiendo por qué me llevó mi papá a que viera semejante tragedia, los incendios de toda la avenida de la carrera séptima, la destrucción de los tranvías, que eran un método de transporte magnífico, que lamentablemente acabaron con esa Jaime, quiero recordar acá que quiero recordar que nos contaste al inicio que tu papá era militar. En ese momento, ¿tu papá qué puesto ocupaba? Él era coronel del ejército, no, pero no te puedo... creo que era secretario del ministro de Guerra. Ah, ok, claro, estaba viviendo eso en vivo y en directo, ¿no? Sí, claro. O sea que en ese momento tú vivías ¿en dónde? Aquí en Bogotá, Jaime. Yo vivía en Teusaquillo. En Teusaquillo. Yo vivía en una casa que construyó mi abuela en la calle 33A, número 1735. O sea que te ibas caminando al colegio. Todos los días iba caminando al colegio por la mañana y por la tarde. Yo era semiterno, almorzaba en el colegio. Entonces, pero era una caminada muy, muy agradable, porque siempre nos encontrábamos con otros amigos que iban para el colegio. Íbamos en grupo. Y Jaime, ¿cómo era el horario de estudios en esa época? ¿Estudiaban de qué horas a qué horas? ¿Cómo era? Mira, nosotros entrábamos a las 7:15 de la mañana a misa. Después de la misa empezaban las clases y terminábamos a las 5 de la tarde. Regresábamos a la casa. Como te dije, yo almorzaba ya en el colegio, en el semiterno. También había internado. En el internado había mucha gente que venía de otras partes, inclusive de Venezuela. Había alumnos de Venezuela, de la costa atlántica, de muchísimas partes, del llano. De manera que era un colegio tan supremamente agradable, un ambiente tan familiar. Nos trataban con muchísimo cariño, con mucho respeto para todos los muchachos y gozábamos muchísimo. Yo pertenecía al coro con el maestro Ventura, cantábamos con muchas ocasiones el himno Bartolino, lógicamente, y otras cosas que se le imaginaba el señor Ventura. El señor Ventura, que también fue organista de la catedral, y estuvo medio complicado con unas bombas que iban a poner allá en la catedral. Me imagino. Pues, Jaime, es que te acabas de confesar con algo complicadísimo, es que me acabas de contar que hacías parte del coro y que cantabas el himno Bartolino. O sea que vamos a cerrar con una pequeña estrofa del himno Bartolino. Jaime, una pregunta que me llama mucho la atención, es decir, Colegio San Bartolomé de la Merced, año 48, Bogotá. Es decir, ¿qué tal el frío? ¿Cómo era el clima? ¿Cómo se vivía en esa época, Jaime? ¿Qué era la música? ¿Cuál era la música de moda que ustedes disfrutaban? Me imagino que cuando salían del colegio los viernes, alguna parrandita se inventaban, ¿o no? Sí, claro, eso. Pillamos emparrandados también. Pero en realidad teníamos un grupo, éramos 5 compañeros muy unidos, que hacíamos fiestas y nos invitábamos de una casa a la otra y pasábamos muy sabroso, bailábamos, cantábamos, hacíamos paseos, pasamos una época muy, muy, muy buena. El clima en Bogotá, pues como siempre. No, pero Jaime, no, un momentico, porque ahí falta una confesión. ¿Cuál era, en esa época, cuál era qué colegio, las niñas de qué colegio eran? ¿Ustedes se relacionaban en esa época con las niñas de qué colegio? ¿Cómo era el tema ahí con las nenas? Lo voy a confesar, Jaime. Te cuento, nosotros, una hermana de un compañero estaba en el colegio Santa Clara. Entonces, nosotros íbamos allá a Santa Clara con mucha frecuencia. Y el padre Redín, yo era monaguillo, y el padre Redín me llamaba para que lo llevara al colegio Santa Clara
a ayudarle a misa, a, yo no sé, una vez a la semana, me imagino. Y entonces íbamos con el padre Rey y veíamos a todas las muchachitas que estaban allá, amigas nuestras. Qué maravilla. O sea que ustedes formalmente... A ver, aquí van varias preguntas. Obviamente no has vuelto al colegio, pero yo sé que tú sabes que en el colegio era muy popular, o son muy populares las fiestas bartolinas. ¿En esa época hacían la semana de las fiestas bartolinas? Sí, lógico, claro. Partidas de fútbol, había muchísimas actividades que recordamos con mucho cariño. Bueno, Jaime, yo estoy buscando dentro de la historia, siempre que entrevisto a un Bartolino de esa época, estoy buscando a la persona que inauguró, no sé si en esa época existía ya, el platanito. Sí, claro, allá no. Lógico. O sea que... Ya existía el platanito. ¿Todavía existe o qué? Claro que sí, cuéntame, porque claro, ustedes inauguraron el colegio, vamos a ver si estamos hablando del mismo sitio, el platanito es la parte de atrás, de abajo como de la iglesia grande, ¿sí es así? ¿Es el mismo sitio? Sí, sí, claro. Bueno, Lógico, el mismo sitio. ¿desde qué año le pusieron el platanito? Porque entonces el nombre viene desde esa época. Sí. ¿Sí? Cuéntame, ¿qué te acuerdas del platanito? ¿Quién le puso el nombre del platanito? ¿Cómo fue eso? No, eso sí, no sé, porque eso ya existía. Cuando yo estaba allá ya existía. ¡Ay! Eso... Genial. Ahí vamos descubriendo la historia del planeta. Les cuento que estamos en www.corradio.com en Café Bartolino. Estamos vía telefónica porque tenemos dificultad para conectarnos, como lo hacemos normalmente con nuestro invitado en Café Bartolino, pero estamos con Jaime Gómez González, Bartolino 1948, y es un momento de conversar de esa historia. Acabamos de descubrir algo en la historia que eso no está en historia, y es que el platanito nació desde que inauguraron el colegio. Exactamente. Y voy a preguntar, ¿qué hacían en el platanito? En el platanito íbamos a darnos trompadas. Sí, eso sí es histórico y me alegra esta historia porque hablábamos con Jorge Rodríguez la semana pasada también. A uno cuando le decía, y con los compañeros que hemos conversado aquí en el programa, que a uno le decía, no, oiga, nos vemos en el platanito, eso no era para conversar, ¿no, Jaime? No era para conversar, era para ir a darnos trompadas, para practicar el boxeo. Eso quedaba en la parte de arriba de unas escaleras por donde bajaba uno al Parque Nacional. Claro, es el mismo sitio, Jaime. O sea, Sí, claro. mejor dicho, Esas cosas no cambian. eso no ha cambiado. Bueno, vamos descubriendo detalles en la historia de nuestro querido colegio San Bartolomé la Merced. Quiero enviar un saludo muy especial. Este programa hoy lo estamos haciendo en honor de todos los médicos bartolinos, de la generación del 48. Y quiero nuevamente mencionarlos, Jaime, porque es que yo creo que es muy bello esta oportunidad para recordar a nuestros compañeros de promoción y del año 48. Voy a irte preguntando rápidamente, Daniel Espinosa Fajardo, ¿qué profesión tendrá él? Vamos, seguramente en algún momento. Que yo creo que él es ingeniero. Ingeniero. Jorge Frese Torres. Jorge, hace muchos años que no había oído hablar. Muy amigo mío. No sé qué profesión tenga Jorge. Ok. Germán Gastelbondo Vázquez. Germán es neurocirujano. Neurocirujano. Como yo. Eso. Darío Gil Hernández. Darío es un negociante. Qué maravilla. Otto León Pavón. No recuerdo exactamente Otto. Lo recuerdo a él perfectamente, pero no recuerdo qué profesión tiene. Diego Llorente Martínez. Diego es arquitecto, él fue el autor de la ciudad que hay allá donde hicieron las lagunas que inundaron. ¿En el lago? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo? ¿En el lago? ¿O en Timisa? Sí, hicieron. ¿Cómo? No, en el lago que inundaron el lago y cambiaron la ciudad o el pueblito a una parte alta de la montaña. Ah, en Guatavita, Jaime. En Guatavita. Guatavita, Diego ver. Llorente fue el arquitecto de Guatavita. Eso es una obra extraordinaria. Deberías investigar y hablar con Diego algún día, porque esa es una obra bellísima que hizo Diego allá en Colombia. Qué maravilla. Guillermo Páez Roa.
Guillermo es médico. Es médico. El largo país medía como 2 metros de altura. Jaime, ¿tú cuántos años llevas viviendo en los Estados Unidos realmente? Porque llevas muchos años sin venir a Colombia, ¿o cómo es? Y yo vivo aquí desde 1987. Y cuando, o sea, obviamente no vienes con frecuencia a Colombia, o sí lo haces regularmente. No, todos mis hijos viven aquí en los Estados Unidos. Solamente tengo un hermano que vive en Cali, de manera que ha sido muy poco el contacto que he tenido con haciendo. Bueno, Jaime, yo sé que el tiempo, yo Jaime, efectivamente, desde ya, como se lo dije a Jorge Rodríguez, se lo digo a todos, qué bueno volverte a tener aquí en Café Bartolino para que hablemos de más cosas. Y quisiera aprovechar, Jaime, nos vamos a dar un brinco, yo sé que hay muchos temas para preguntar, hay muchas cosas, pero hoy me voy muy feliz porque ya sabemos que la historia del platanito está desde que inauguraron el colegio. De ahí para atrás vamos a ver quién nos va a contar algo, pero ya sabemos que el platanito ha tenido, ¿cómo se llama eso en los temas de arquitectura? Tiene uso de suelo permitido, ¿no? Porque es un sitio de encuentros, ¿no? No, yo no creo que fuera permitido. ¿Permitido? En contra de todos los reglamentos del colegio. Ese era un escape que teníamos allá. Digo yo, permitido por el bajo mundo bartolino. Jaime, bueno, vamos a dar un brinco del año 48 al año 2021. Jaime, año 2021. Estaba tratando de abrir la información que me enviaste de los libros que has escrito, pero tienes un proyecto que a mí me parece, pues, eres médico neurocirujano con gran trayectoria profesional y terminas metido en un proyecto que me parece apasionante. Cuéntanos un poquito del canal para que sepamos en lo que andas en este momento, Jaime. Gracias. Mira, en el año 2012, por casualidad, vi en RCN que los niños de Chocó entre 5 y 10 años estaban cometiendo suicidio por hambre. Como esa es una cosa completamente imposible y absurda, entonces nos pensamos que debíamos enfocarnos en el Chocó, un sitio donde nunca hemos estado, que desconocíamos completamente. Lo tienen abandonado. Resulta que el Chocó es una de las regiones más ricas que puede tener Colombia y tiene un tesoro ya grandísimo que no sé cómo no se han dado cuenta, nadie se ha dado cuenta en Colombia de la importancia que tiene al ser un canal interoceánico. Esa es una idea que comenzó desde 1513 cuando Vasco Núñez de Balboa descubrió el Océano Pacífico. Le decía que en 1967 el padre Ramírez, Jesús Emilio Ramírez, escribió en la revista, en el boletín de la Sociedad Geográfica Colombiana, un artículo sobre el canal del Atrato Truandó, que se llamaba en esa época. En realidad no se puede hacer Atrato Truandó porque no se puede hacer solamente en el Chocó, porque está el Parque Nacional de los Cativos. Claro. Entonces nosotros tuvimos que modificar con un ingeniero chocuano que es magíster en canales y puertos de la Universidad de Valencia en España. Tuvimos que modificar los planos que existen en la Ley 280 de los Estados Unidos. Esos planos los hizo una comisión colombo-americana y uno de los ingenieros jefes fue el doctor Julio Fajardo. Julio Fajardo era un ingeniero muy conocido en Cali y fue el padre de Jaime Fajardo y de Junior, que vivían como a unas 2 cuadras por la calle 34 hacia cerca del colegio. Sí. Y nosotros fuimos muy amigos con Jaime. Ellos estuvieron un tiempo en México y cuando regresó de México venía con unas chancletas que en México llaman guarachas. Todos nos burlábamos de Jaime, que era una persona extraordinariamente querida, muy una persona amable. Bueno,
Pero en esa época hicieron los planos del canal Atrato-Truandó. En 1984, una ley de Colombia, la ley 53, ordenó la construcción del canal y fue firmada por Belisario Betancourt, pero no se cumplió. Entonces, estamos esperando que haya algún bartolino allá en el Congreso Nacional que modifique o reemplace esa ley por una nueva en la cual nos permitan conseguir que los ingenieros militares de Colombia hagan el canal del interoceánico con asistencia técnica de alguna otra nación. Ya existen antecedentes. El canal de Panamá, pues lo hicieron los ingenieros militares de Estados Unidos cuando Panamá estuvo abandonado por el gobierno de Colombia. Sí. Es inconcebible que todavía exista el istmo de Panamá en el escudo nacional. Eso se ha debido borrar ese tiempo porque eso se perdió hace más de 100 años. Y lo que deben poner ahora y que deben ser incluido en la ley es cambiar el tercer cuartel del escudo nacional por el canal de Colombia. Claro. Esa es una idea que te dejo ahí para que la mediten y que haya algún artista que dibuje eso. Pues Jaime, la verdad es que el tiempo se nos pasa volando. Compromiso, Jaime, vamos a seguir conversando porque yo sé que hay muchos temas más, has escrito muchos libros y me gustaría que los libros de Jaime, recuerden, Jaime Gómez González, si tienes un libro sobre este canal, tienen más libros que ustedes los pueden conseguir en Amazon, busquen Jaime Gómez González, ahí está toda la información en Amazon. A través de Asia vamos a apoyar a Jaime para que se mueva toda esta información, porque efectivamente, voy a decirlo con todo respeto, Jaime, pues eres un bartolino año 48, haces parte real de la historia de Colombia. Me siento como, o sea, lo voy a decir sinceramente, me siento como si estuviera hablando con otro bartolino ilustre, cualquiera de los que han construido la historia de este país. Y Jaime, de verdad, es un honor poderte tener aquí en Café Bartolino. Hemos tenido algunas dificultades técnicas esta mañana para tener el programa, pero lo sacamos. Yo creo que quedan muchas preguntas por hacer, pero bueno, Jaime, vas a estar acá en Ecoradio muchas veces más hablando del canal, hablando de la medicina, del desempeño de la medicina. Voy a intentar hablar con varios compañeros bartolinos para que hagamos un conversatorio sobre lo que es el desempeño profesional de un bartolino como médico. Me parecería interesante y ojalá pudiéramos reunir a varios de varias generaciones, porque sé que van a haber muchas historias, muchas anécdotas, pero sobre todo estoy convencido que ustedes con ese conocimiento, con esa gran experiencia, pueden formular muchas ideas para que el desempeño profesional médico en Colombia sea mucho mejor y que obviamente la población colombiana todos nos beneficiemos de esto. Jaime, la verdad ha sido un honor, un privilegio de tenerte aquí en Café Bartolino. Gracias, César. Y Jaime, mi compromiso es ayudarte con el tema del canal y aquí seguimos adelante. Bueno, a todos, normalmente nos deben comprender, este es un programa que se hace en directo, no es un pregrabado. Tuvimos hoy varias dificultades, pero aquí lo logramos sacar. Espero que la grabación haya quedado bien para los que lo van a ver posteriormente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este gran proyecto. A Asia Bartolina, a Julio Millán, a todo el Comité de Comunicaciones que nos apoya, a Diego, nuestro presidente de Asia Bartolina, que próximamente habrá asamblea. Primero que ya se están preparando para eso, están haciendo un gran trabajo en Asocio. Y un saludo muy especial a todos los alumnos que están viviendo en este momento y disfrutando de nuestro magnífico colegio San Bartolomé la Merced. De verdad, a todos, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar en 8 días. En 8 días tenemos otro gran invitado, como siempre en Café Bartolino. Vamos a estar conversando con el padre Donaldo Ortiz y voy a hacerlo de la manera más sencilla para que efectivamente esos temas tecnológicos no nos afecten. Jaime, un saludo muy grande, seguimos en contacto, de verdad que ha sido un honor, muchas gracias. A ti, muchas gracias, Dios te bendiga. Bueno, muchísimas gracias, Jaime. Bueno, finalmente a todos, de verdad, muchísimas gracias por estar conectados aquí en Café Bartolino. Y no olviden, Ecoradio es otra forma de hacer radio. Síganos ahí en las redes sociales, estamos aquí presentes, www.ecoradio.com. Les habló César Augusto Cataño, productor general de Ecoradio y Bartolino 1982. Chao, chao.